Muy buenos días niños, hoy es miércoles 24 de marzo del 2021 y nuestra clase empieza a las 10 en punto. Hoy hablaremos sobre Bolivia en nuestra clase de estudios sociales. Y como primer paso hablaremos sobre los datos generales del país, la información general. Como bien sabemos, la capital de Bolivia es Sucre, la sede de gobierno está en La Paz. Bolivia tiene una población de 10.027.254 habitantes, una superficie de 1.098.581 kilómetros cuadrados, y los idiomas oficiales que presenta son el castellano, el quechua, el aymara, el guaraní y otras 32 lenguas, que tienen un número menor de hablantes. Bueno, nuestro gobierno ahora es llamado Estado Plurinacional de Bolivia. Ya antes, en el año 2000 o años atrás, era considerado como República de Bolivia. Pero bajo un decreto emitido por el expresidente Evo Morales, se determinó llamar a Bolivia como el Estado Plurinacional de Bolivia. Y actualmente está bajo la dirección del presidente Luis Arce Catacora, elegido por primera vez en octubre de 2020. Y Bolivia propugna la división de cuatro poderes en este caso, que son el órgano ejecutivo, el órgano legislativo, el órgano judicial y el órgano electoral. Bueno, vamos a hablar un poquito sobre la historia de Bolivia. Bolivia fue fundada como república el 6 de agosto de 1925, después de varios años de lucha por su independencia contra la corona española, ¿ya? Y durante su historia después de su independencia tuvieron muchos eventos políticos y bélicos. ¿Qué quiere decir eso? Que hubieran problemas políticos y problemas territoriales con otros países. Y aquí es donde surge la Guerra del Pacífico, que duró de 1879 a 1884. Este conflicto se llevó a cabo con el vecino país de Chile, quienes propugnaban tener derechos sobre el guano y el salitre que se encontraba en tierras bolivianas. Y es aquí donde Bolivia pierde el mar un 23 de marzo. Y es esa fecha en que nosotros recordamos como el Día del Mar, el 23 de marzo. También se viene la Guerra Federal, o conocida como Guerra Civil, ya en 1898 a 1899, que involucraba a dos frentes políticos que tenía en el país. En el norte se encontraban los liberales, que quiere decir La Paz, Oruro, Potosí, se encontraban los liberales, quienes estaban en contra de los conservadores, ¿ya? Quienes los confrontaban desde el sur. En esa época, antes de que comenzara esta guerra federal, los que estaban con el poder de Bolivia eran los conservadores. Y luego de esto y este conflicto entre liberales y conservadores provocó que la sede de gobierno se terminara quedando en La Paz. Y aunque tendría que estar en Sucre porque es la capital, Bolivia es el único país, se puede decir, que tiene su sede en un departamento que no es su capital. Y bueno, después en 1899-1903 comienza lo que es la Guerra del Acre, donde perdemos gran territorio de esta zona del Amazonas. También perdemos lo que es el Mato Grosso. Y esta guerra se lleva a cabo con Brasil, con el país vecino Brasil, pues ellos se quedaron con gran parte de nuestro territorio después de esta guerra. En ese entonces el presidente era Mariano Melgarejo, el general Mariano Melgarejo, quien algunos dicen que por estrategia decidió ceder gran parte de las tierras al vecino país. Ya después, en 1932 a 1935, se lleva a cabo lo que es la Guerra del Chaco con el Paraguay. Bolivia tenía todas las de ganar contra Paraguay, e incluso estaba ganando la guerra. Sin embargo, el hecho de que organizaciones internacionales hayan sido partícipes de esta guerra o que hayan introducido sus opiniones provocó que Bolivia tuviera que renunciar a gran parte de sus tierras y entregarlas al Paraguay por medio de un tratado. Ya en 1953, que es otra parte de nuestra historia, comienza la Revolución Nacional, pues durante muchos años Bolivia fue
gobernado por un gobierno de facto, ¿ya? Y es allí donde Víctor Paz Estenssoro, el que fue presidente en ese momento, logró movilizar a mucha gente, provocando la revolución de 1952, lo cual ingirió en que se aplicara lo que es la reforma agraria, pues se decía que la tierra era de quien la trabaja. Es aquí donde los campesinos empiezan a tener ciertos derechos, porque antes eran maltratados y masacrados incluso por la gente que se consideraban como patrones. Ya Bolivia sufrió por muchos, después de esta reforma agraria, después de la revolución de 52, Bolivia vivió muchos golpes de Estado que encubraron a diferentes líderes militares. Entre ellos está Luis García Meza, también está Hugo Banzer Suárez, ¿ya? Ya en 1950, después de la reforma agraria, ya muchos años después, Bolivia pudo recuperar la democracia, haciendo lo que es participación de la elección por votos. Bueno, ahora vamos a hablar de la geografía. Bolivia se encuentra en la zona central de América y por eso es considerado como el corazón de América del Sur, ¿ya? Tiene 1.098.581 kilómetros de superficie y se extiende desde los Andes centrales hasta la Amazonía, pasando por el Chaco. ¿Qué quiere decir? Que toda esta zona de acá es la zona de los Andes, ¿ya? Por eso se dice que el área del occidente es más rocosa y más montañosa. Y como pueden ver, toda esta parte de acá llega incluso a Cochabamba, una pequeña parte de Santa Cruz, Chuquisaca, Tarija, Potosí. En este sector es donde se encuentra la zona de los Andes. En lo que respecta a los presidentes de Bolivia, Bolivia ha tenido 79 presidentes, entre electos que han sido elegidos por voto y por golpe de Estado. El primer presidente que tuvo Bolivia es Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar Palacios Ponte y Blanco, más conocido o su nombre más abreviado como Simón Bolívar. Su gobierno de Simón Bolívar solo duró 6 meses, no duró más porque él en realidad no tenía la intención de ser presidente del país. El segundo presidente que tuvo Bolivia es Antonio José Francisco de Sucre y Alcalá, ya el general Antonio José Francisco de Sucre y Alcalá, que también es venezolano. Él estuvo en la presidencia de Bolivia por 2 años, pero por ciertas confrontaciones que tuvo con los civiles de Bolivia, por ciertas desavenencias o problemas que tuvo con algunos habitantes del país, es que se vio obligado a renunciar a su puesto como presidente, ¿ya? Hasta esa época y muchos años después, hubieron muchos otros presidentes que se dedicaban al cargo militar, a ser militares, ¿ya? Pero ya años después, el señor José María Linares Lizarazu fue el primer presidente civil que tuvo Bolivia. ¿Qué quiere decir civil? Que no tenía un cargo militar. Años después, el general José Mariano Melgarejo asume la presidencia. Esto es durante la guerra del Acre también, él era el presidente. Y es recordado por haber entregado gran parte de la zona del Acre a lo que es el Brasil. Y se le recuerda, ¿por qué? Porque donó esa gran parte del Acre, dicen que por un caballo blanco y por otras riquezas. Algunos lo ven como una buena estrategia para evitar muertos y otros dijeron que debió haber luchado por no entregar nuestras tierras. Otro gran presidente que es recordado es Víctor Paz Estenssoro. Él nace como presidente después de la revolución de 1952. Él hace que se aplique lo que es la reforma agraria, la tierra es para quien la trabaja, y dando ciertos derechos a los campesinos para que ya no sean violentados como eran violentados en el pasado. Incluso eran asesinados y nadie no hacía nada, ¿ya? Gonzalo Sánchez de Lozada y Sánchez Bustamante. Es más conocido como Goni. Él fue presidente de Bolivia en 2 ocasiones, una en 1994 y la segunda en el 2003, ¿ya? Fue nombrado como presidente del país. Capitalizó gran parte de las empresas nacionales de Bolivia. Es recordado como uno de los presidentes con más deudas en el país porque
Durante su gobierno se llevó a cabo lo que es la guerra del gas o el impuestazo también, ¿ya? Y es ahí donde hubieron muchos muertos. Y después de su presidencia después de que él se fuera y renunciara a su cargo de presidencia por todos los conflictos que había tenido con las personas, es que el señor Carlos Mesa asume el papel de presidente, pero al año también decide renunciar. Y es por esa razón que se llama a elecciones el año 2006. Y en esas elecciones gana el señor Evo Morales Ayma, quien asume por más de 13 años, aproximadamente 13 años, lo que es la presidencia del país. Entre aciertos y desaciertos, Evo Morales es obligado a dejar su puesto presidencial el 2019, en octubre del 2019, después de unas elecciones que se consideran se creen que son fraudulentas, ¿ya? Que se dicen que son fraudulentas. Y después de esto asume la señora Yanine Áñez como presidenta del país, teniendo varios desaciertos también y algunos aciertos, para poder nombrar al señor, para después tener unas elecciones democráticas dentro del país y donde la mayoría del país, del pueblo, decide nombrar a Luis Alberto Arce Catacora como nuevo presidente, que es actualmente el presidente. De esta lista de presidentes que les he mencionado, existen más, ya más presidentes, pero estos son los que han dado más, han marcado más la historia del país, ¿ya? Estos son los presidentes que más han marcado la historia del país, entre cosas buenas y entre cosas malas, algunos por sus aciertos y otros por sus desaciertos. Muy bien, niños, eso es a lo que respecta a la clase de hoy día sobre el tema de Bolivia. El tema, para que lo puedan imprimir, ya está en el Classroom y para que lo puedan adjuntar en su cuaderno. No necesitan copiar, pero sí es necesario que lo vayan leyendo porque ya vamos a tener nuestro examen de estudios sociales y de ciencias naturales. Que tengan un lindo día, niños. Nos vemos mañana en clase de ciencias naturales. Chao, chao. Lucas Santibáñez, Lucas Campero, Gabriel Salinas, chao, Rafita Pérez, Gabriel Gallinate, Keila Crespo, Sebastián West y Santiago Galindo.